rebelión del artículo 367, que no son los mismos hechos fácticos, considera, palabra más palabra menos, la Corte Suprema de Justicia en pleno, y por eso se apartan de la ponencia principal que ha presentado la doctora María del Rosario, diciéndole que no puede haber un cambio jurisprudencial en el sentido de que se condene por un delito cualquiera del Código Penal, sino que en esencia tiene que estar dentro de los que del mismo género. Y entonces vamos a mirar lo siguiente, el salvamento de voto, que me parece pues también muy interesante. Aquí tengo esto está en la revista, salió en la revista de Jurisprudencia y Doctrina, esta sentencia, congruencia de la sentencia penal, en la revista mensual de febrero. Y entonces razona de la siguiente manera la doctora María del Rosario, que hace alusión a una sentencia también muy importante, que es la 33790 del 2013 del doctor José Leonidas Bustos Martínez, que porque en esa sentencia del doctor Bustos dijo lo siguiente, y abre comillas: de esa manera surge claro que es con relación a los hechos jurídicamente relevantes de la acusación y demostrados en el juicio, que el fiscal puede solicitar la condena y el juez proferir el fallo correspondiente, teniendo en cuenta el carácter provisional de la calificación jurídica de la conducta incluida en la acusación. En este sentido, no puede dejarse de considerar que solo al término del debate probatorio resulta posible afirmar que la calificación jurídica de la conducta es definitiva, toda vez que son los hechos que en el curso del juicio se lograron demostrar por las partes, los que le permiten al juez cumplir con su función constitucional de prodigar justicia, verificando la adecuación típica propuesta por la Fiscalía como fundamento de la solicitud de condena, coincide o no con lo acreditado en el juicio, y realizando la tipificación definitiva según lo que declare probado en él, a fin de aplicar la correspondiente consecuencia jurídica, cierro comillas. Pero entonces la doctora María del Rosario, a renglón seguido en esta ponencia, subjetivamente considera lo siguiente, resalto, mire lo que dice aquí, lo que ella concluye de esa sentencia, para entonces apartarse de toda la ponencia, de todo el pleno de los magistrados. En consecuencia, la Corte recoge su precedente criterio para sostener ahora que la variación de la calificación jurídica la puede efectuar el juez hacia cualquier delito contemplado en el Código Penal, siempre y cuando, primero, se conserve el núcleo esencial de la imputación fáctica; segundo, no se agrave la situación punitiva del procesado; y tercero, no se afecten los derechos de los demás intervinientes. Por tanto, si se cambia la denominación jurídica, así sea dentro del mismo capítulo, habrá vulneración del principio de congruencia si no se respeta alguno de las condiciones que se acaban de mencionar. En lo personal, no comparto esa posición que hace la doctora María Rosario, porque de donde acá concluye esto de que la Corte considera que es válido que el juez pueda entonces condenar por un delito de cualquiera de los que está establecidos en el Código Penal, siempre y cuando esto esté dentro de los hechos fácticos, que no agraven la pena no agrave la situación punitiva y que no afecten los demás intervinientes. Y entonces, ¿por qué hace ese análisis que sí es interesante de la doctora María del Rosario? ¿Por qué llega a esa conclusión? Resulta de que pues en el decreto 2700 del año 91, al artículo 442, decía pues que el fiscal presentaba entonces esos hechos y debía indicar la calificación jurídica provisional dentro del capítulo, mientras que la ley 600 del 2000 solamente alude a una calificación jurídica provisional, como dice aquí la norma. Dice: la narración sucinta de la conducta investigada con todas las circunstancias del tiempo, modo y lugar. Y numeral el tercero, la calificación jurídica provisional, pero no habla de capítulo.
y que ahora la ley 906, entonces en el artículo 337 numeral segundo habla de hechos jurídicamente relevantes, tampoco habla de capítulos. Es decir, según la posición que adopta la magistrada, ella considera que entonces el juez sencillamente sí puede apartarse de esa calificación jurídica y puede transitar en una cualquiera de las que señala el Código Penal, siempre y cuando entonces no se vulnere pues no se vaya en contra de lo que sea dentro de los hechos fácticos y que sea además de esto pues atenuada. Y entonces en este caso hace un análisis y dice que en el caso Leila, pues que si bien es cierto esos hechos fácticos los imputó el fiscal por una actividades de esas ventas de revistas de la FARC, pues son esas obviamente tenían que ver entonces casi que con el mismo delito de rebelión, y que por eso dice en este salvamento de voto, dice que con acierto el tribunal condenó por rebelión, porque para ella, de acuerdo con el desarrollo jurisprudencial también de la Corte Suprema de Justicia, no solamente el que se alzan armas, háblese de armas de juego, sino que también se arma de otra manera el que provee a ese grupo subversivo o insurgente de cualquier otro medio, así sea prestándole asistencia médica, así sea financiando, vendiendo, bueno, etcétera, etcétera, haciendo publicidad o lo que sea, pues eso hace parte de la estructura penal del artículo 367, que por lo tanto entonces esos hechos para ella, esos hechos fácticos sí están consistentes entre ese financiamiento de terrorismo con la rebelión. Eso es lo que más o menos entiendo yo del salvamento de voto. Y pues considera que entonces en este caso, pues ella en la ponencia que presenta y que es derrotada, precisamente porque le sale al paso los mismos magistrados, le dicen que la tradición, lo que ha dicho tradicionalmente la Corte Suprema de Justicia, es que si bien es cierto se puede entonces mutar para degradar, pero estando dentro del mismo género y que sean consistentes con esos hechos fácticos. Así entonces el fiscal ni siquiera se lo haya pedido, porque si el fiscal se sostiene, entonces, como en este caso hizo, mire usted que el Tribunal de Bogotá, si bien es cierto no se lo solicitó el fiscal en el alegato conclusivo del 443 de la 906, estableciendo pues de manera circunstanciada el tipo penal que había sustentado en la acusación, y en este caso se soportó en el mismo financiamiento de terrorismo y concierto para delinquir, el tribunal modifica y condena por rebelión. Está bien que se degradó, porque una cosa es decir, la rebelión es degradada y es atenuada frente a ese concierto para delinquir y el otro delito de financiamiento de terrorismo, pero lo que pasa es que no está dentro del mismo núcleo, del mismo género. No se daría uno de los requisitos que exige la norma. Ella dice, bueno, la doctora María Rosario dice sí, la rebelión hace parte de, pues obviamente en ese contexto esos hechos fácticos serían, no se quebranta, pero decir que entonces puede condenarse por un delito que no esté dentro del mismo género, o sea, el mismo título, sino por otro, y que con base en que el análisis que se da, el soporte es porque la ley 906 ahora habla de hechos jurídicamente relevantes y que ya no habla de capítulo, como decía el decreto 2700 del año 91, pues me parece una posición a mí que no, pues comparten esto, la decisión en conjunto del tribunal que derrota esa posición de la doctora María Rosario, porque pues si bien es cierto en este caso me parece a mí que fue lo más indicado de que la Corte Suprema de Justicia pues realmente hubiera casado la sentencia, revocando pues esa condena por el delito de rebelión del tribunal y dejando en firme la absolución del juzgado cuarto penal del circuito, pues, obviamente porque se había violado el principio de congruencia. El fiscal
acusó por un delito y el tribunal condena por otro delito que no está dentro del mismo género. Discutible lo de los hechos fácticos, pero resulta aquí que el fundamento de la defensa para presentar el recurso extraordinario de casación, artículo 181 en su numeral segundo de la ley 906, es en el que se sustenta pues para ser más claros, donde cabe pues hablarse del principio de violación al principio de congruencia. Dice el artículo 108, por violación al debido proceso, ¿no? Debido a que ya en la sentencia de la misma Corte Suprema de Justicia, que es la radicación 24530 del 2005, había dicho pues que de este numeral segundo es el que se debe invocar para, que es uno de los errores injudicando, violación al principio de congruencia, por violación al debido, afectación sustancial a la estructura, al debido proceso, violación al debido proceso, un desconocimiento del debido proceso por afectar sustancial de su estructura o de la garantía debida a una cualquiera de las partes. Claro, la defensa alega en el recurso extraordinario que pues, ¿de qué se defendió? Entre otras cosas porque en este caso a Leila se le declaró persona ausente. Entonces, ¿de qué se defendió ella? Si no fue por unos hechos fácticos en los que se le indilgaba pues una actividades logísticas, digámoslo así, en la venta de esa revista para proveer o financiar a un grupo subversivo, que es muy diferente defenderse frente a este delito autónomo del artículo 367, que es el de plural, porque dice los que se alcen en armas contra el gobierno con el fin de derrocarlo. Y esos son en su estructura unos elementos que son muy diferentes a mi modo de ver frente a esos hechos fácticos de que se le estaban endilgando: concierto para delinquir agravado el 340 y el delito de financiamiento de terrorismo por actividades como tal, que entonces la defensa presenta pruebas o contra esas pruebas que presenta el ente acusador es que se va a defender esa persona en el proceso. Si finalmente en el alegato del cierre se llegan a determinar de que pues, naturalmente que yo me defendí fue de una cosa muy diferente, pues no cabe, sino pues obviamente es la absolución. Y es que mire que en desarrollo pues de la misma ley 600 del 2000, la situación pues era un tanto diferente, porque el artículo 404 establecía el procedimiento mediante el cual, o cuando el fiscal advertía, por ejemplo aquí dice así lo siguiente, el 404 de la ley 600 del 2000: concluida la práctica de pruebas, si la calificación provisional dada a la conducta punible varió por error en la calificación o prueba sobreviniente respecto de un elemento básico estructural del tipo, forma de coparticipación o imputación subjetiva, desconocimiento de una circunstancia atenuante o reconocimiento de un agravante que modifiquen los límites punitivos, se procedía así. Y entonces se decía el numeral primero, aún todavía vigente, dice: si el fiscal general de la Nación o su delegado advierte la necesidad de variar la calificación jurídica provisional, procederá a variarla y así se le hará saber al juez en su intervención durante la audiencia pública. Finalizada su intervención, se correrá trasladada de ella a los demás sujetos procesales, quienes podrán solicitar la continuación de la diligencia o su suspensión para efectos de estudiar la nueva calificación o la práctica de pruebas necesarias. Procedimiento muy diferente. Y el numeral segundo dice: si el juez advierte la necesidad de variar la calificación jurídica provisional, así se lo hará saber al fiscal en la audiencia pública, limitando su intervención exclusivamente a la calificación jurídica que estime procedente y sin que ella implique valoración alguna de la responsabilidad. El fiscal podía aceptarla u oponerse a ella. Si el fiscal admite variar la calificación, entonces se dará aplicación al numeral primero. Fíjense bien que entonces tenía que darle traslado a los sujetos procesales. Entonces, de tal suerte que ese no es el procedimiento actual. La ley 906 del 2004, teniendo en cuenta pues el desarrollo
que se le ha dado a este sistema llamado de tendencia acusatoria, donde ya se rezagó el principio de permanencia de la prueba en ese fiscal que tenía facultades incluso jurisdiccionales, porque podía detener, podía practicar pruebas, las recopilaba y estaba dentro de esa permanencia de pruebas. Muy diferente ahora el que es un sistema de tendencia adversarial sustentado en el principio de igualdad de armas, además que cambian todo un esquema probatorio debido a que vacilarmente se da a entender que es bajo los principios de inmediación, de contradicción, de publicidad y de concentración, en los que un juez, de acuerdo con el artículo, pues, los principios rectores 15 y 16 de la ley 106 y 379 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, hablan del principio de inmediación, en el que ese juez solamente podrá dictar sentencia única y exclusivamente con base en las pruebas que le lleven al juicio. Esa decisión que toma finalmente va a ser con base en lo que él observó y se le edificó sustancialmente dentro de ese desarrollo probatorio. Por lo tanto, entonces, si bajo ese principio de igualdad de armas, que es el pilar de este sistema, frente a lo que presentó el fiscal en su escrito de acusación, con esa probabilidad de verdad de desvirtuar la presunción de inocencia, lleva a juicio y vierte un arsenal probatorio del cual yo como defensor me tengo que también en la preparatoria presentar lo que tenga de descargo, o para controvertir mejor esa prueba que está llevando, que va a entrar a juicio bajo el principio de inmediación. Entonces es con base en esa prueba que se debate en ese juicio oral, y precisamente es contra esos hechos fácticos y con esa calificación jurídica que se hace allá de manera provisional, que al final del debate y en el cierre del alegato, pues naturalmente que después de lo que surja en ese debate probatorio van a salir planteamientos, bien sea que termine el fiscal sosteniendo condena por ese delito, pedir que se degrade, porque es posible que sea eso, o solicitar la absolución. Y entonces la defensa, en iguales condiciones, debido a que se defendió frente a ese debate probatorio que se presentó por esos hechos fácticos y esa calificación jurídica, la conclusión es que el juez solamente tiene que, en esa unidad inescindible, que no puede separarse de esos hechos fácticos, finalmente con la congruencia de la sentencia, debe ir acompasada es con base en los hechos fácticos y jurídicos que se plantearon en el escrito de acusación. Si él no puede salirse de allí, y entonces en este caso me parece a mí, pues sí, inaudito decir que la rebelión estaba entonces dentro de esos mismos hechos fácticos, y por lo tanto entonces el juez se puede pasear por todo el Código Penal y entonces puede condenar, sabiendo de que yo, defensor, solamente ataqué esos hechos fáticos y esa calificación jurídica provisional que hizo el fiscal en esa audiencia, en ese escrito de acusación, y obviamente que entonces no me dieron la oportunidad, me asaltan si el tribunal, como en este caso, pues condena es por un delito de rebelión. Así sea degradado, así sea más favorable al procesado. Y otro punto importantísimo que se trata aquí, que la sala en pleno dice, es que no le van a la nulidad. Es que querer plantear una nulidad para que se rehaga toda la actuación, pues tampoco es pertinente, porque viola el principio preclusivo de los actos procesales. En desarrollo de eso, la tarea que tiene el fiscal es de acusar y de probar esos hechos fácticos. Si él no lo hace por negligencia o por impericia o por lo que sea, o por desconocimiento, pues entonces no se le puede permitir que reconduzca o encauce otra vez ese juicio, tratando de ordenar lo que pues quedó mal
desde un comienzo. Entonces no se puede dar lugar a eso, además porque la nulidad pues obviamente tiene unos presupuestos que se dan pues exclusiva, tasativamente, para poder que genere entonces una causal de nulidad, que en este caso la Corte dijo no, casamos, no declaramos nulidad, sencillamente entonces el fiscal no pues hizo lo propio, no modificó la calificación jurídica pidiendo por la rebelión, y aún así pienso yo que lo hubiera hecho por el rebelión, pues pienso que tampoco podía dar lugar a que el tribunal condenara por rebelión, porque pues no estaba dentro del mismo género, así fuera eso considerado hecho, los mismos hechos fácticos. Creo yo que ni es hechos fácticos similares, ni tampoco puede estar considerado como mismo género. Bien, espero que les sirva este análisis que he hecho yo aquí muy sucintamente. El tema no se agota aquí, es obvio que va a dar lugar a diferentes discusiones. Muy bueno que revisen esta sentencia 33790 del 2013 del doctor Bustos Martínez, porque en ella es un caso de un delito sexual. En ella pues se condenó por actos abusivos, pero en la parte resolutiva el fallador lo que hizo fue hubo un lapsus y cita el tipo penal del acceso carnal, pero pues obviamente que eso no, la Corte pues no casó obviamente esto, además porque no se fundamentó bien por parte del el recurrente, además porque se dan todos los presupuestos importantes sobre las causales de casación, que me parece bueno en otra oportunidad retomarlos. Bien, muchas gracias.